esa idea de llevar de una lengua a otra un poema, un texto. En este caso venimos a hablar también de Enemigos. Este es un proyecto que de hecho tiene un par de años y que no solamente es este libro, sino un proyecto que ha venido haciendo Stephen Folder desde hace un par de años, de encontrar a distintos autores de distintas regiones, de distintos países y provocar contaminaciones, intervenciones, etc. En el caso de Enemigos, Enemies, el libro es un proyecto que forma parte de ediciones EBL Cielo Abierto. EBL Cielo Abierto, el nombre viene de la quinta enmienda de la ley aeronáutica, que es esta ley que permite libre tránsito de los vuelos comerciales, de los vuelos de militares, y justamente este cielo abierto, este espacio en el cual suceden muchas cosas, esa es la idea de esta colección de Cielo Abierto Ediciones. Y cuando nosotros nos propusimos hacer Enemigos, estábamos justamente en un gran evento que se llamó el Poetry Parnassus en el 2012 en Londres, que fue uno de los mayores festivales de poesía realizados en el Reino Unido. Y un poco platicando con Steven le dije, oye, pero ¿por qué no hacemos este proyecto que ya está hecho un poco con los libros de EBL Cielo Abierto, que habíamos hecho Fever, que era una traducción de poetas contemporáneos alemanes y mexicanos? Y de pronto dijo, sí, normalmente los otros libros habían estado dedicados a autores de los 60s y los 70s, y en este caso quisimos como romper con esa brecha generacional y realmente abrirlo a autores que van como Tom Redford, espero haberlo dicho bien, ¿verdad? Que nació en los 30s, ¿no? en el siglo XX, y hacer un diálogo intergeneracional donde estuvieran invitados los autores no solamente a traducir de una manera literal o buscando siempre ser fieles al sentido sonoro, musical, al ritmo o a la forma o al contenido del poema, sino que realmente los autores pudieran como acoger a sus lenguas y hacerlos propios en una suerte de reescritura, de intervención, de transcreación en los poemas. Entonces, bueno, la primera cosa, tenemos a dos grandes autores aquí, Stephen Folder directamente desempacado, diría yo, desde Londres hace 2 días, que ya está en nuestro país. Bueno, llegaste ayer y ayer te viniste aquí a Jalapa. Y Pura López Colomé, que es una de las poetas mexicanas más importantes hoy en día, y que no solamente su obra, sino ha sido clave para entender la obra, por ejemplo, de Seamus Heaney y de otros muchos autores que ella ha traducido, y que es un honor haber contado con ella en este libro. Entonces, una de mis primeras preguntas, Pura, sería, después de tú, que te ha sido tan importante la traducción, que has tenido esa generosidad de leer y de llevar los poemas de otros al castellano, al español, ¿qué significó para ti haber participado en un proyecto como Enemigos? Bueno, antes que nada, gracias, Rocío, por invitarme hoy, y gracias al festival por traerme acá desde la lejana Cuernavaca. No es, primero que nada, nunca he considerado que es generosidad lo mío. Ha sido una necesidad personal. En realidad yo he recibido, ¿entiendes? Yo me siento más bien egoísta en todo caso, ¿no? Creo que estoy hablando muy cerca del micrófono, a lo mejor. Bueno, la traducción siempre ha sido la traducción de poesía, y declarar, porque la traducción de todo lo demás es otra cosa. Igual que hay que hacer una distinción entre lo que es poesía y lo que es literatura. Para mí la poesía ni literatura no es ficción, no tiene nada que ver, es otra, según mi concepto, ¿no? Quienes traducimos poesía lo hacemos por el mismo motivo que escribimos poesía. Yo no veo ninguna diferencia entre las dos actividades. Es decir, la única diferencia es que cuando uno traduce está tomando el poema escrito en esa otra lengua como fuente de inspiración, como uno toma de este mundo una conversación de alguien como una fuente de inspiración para un poema, o una cosa vivida, o X, eso llama la inspiración, o como tú quieras, la fuente original que te impulsa la escritura de poesía. En este caso,
es el otro poema, en la otra lengua, que te parece tan maravilloso que no puedes más que verterlo a tu lengua, que es lo que más importa en tu vida como escritor. Que un escritor que yo creo que se nombre tal, pues si no le tiene culto a su propia lengua, no sé qué se le puede tener. Y así, eso ha sido para mí la traducción. Ahora, el proyecto concreto de Rocío es un proyecto muy especial, no tiene nada que ver con ninguna de las cosas que yo he hecho. Yo he trabajado en solitario casi siempre, nunca, digamos, he estado en contacto directo con los escritores, los poetas a los que he traducido, pero nunca he estado en una colectiva como es esta, que es absolutamente original, que me parece magnífico y no me sorprende que exista en esta época, en el que el arte en general está yéndose hacia allá. Es decir, ya no hay una pintura que no implique instalación, performance, intervención. El proyecto de Rocío es perfecto en ese sentido. Hay una cosa que ignoro y que yo creo que yo le voy a regresar a ella la pregunta, si se me permite. ¿Cómo eligieron a las mancuernas? Porque este libro son mancuernas de poetas de la ciudad de Londres y de la Ciudad de México, o del Reino Unido y México como país, traduciéndonos a fuego cruzado. Es decir, los mexicanos traducimos a los ingleses y ellos a nosotros. A mí, cuando me invitaron, me propusieron participar en una de las mancuernas, que como si la hubieran elegido, cortaba exactamente a mi medida. Una persona que casi tiene mi edad, pertenece a la misma generación, un poeta que yo no conocía y cuya fuente de inspiración me era muy familiar y no me era ajena. Entonces me llamó mucho la atención esta cosa como cosmogónica de coincidencia. ¿Cómo hicieron para elegir? Creo que es un problema de que estoy muy cerca de algo. ¿Sí? ¿Es eso? ¿Que estoy muy cerca de alguna cosa? ¿Ya? Mejor hablo así como fuerte. Bueno, en realidad la idea de hacer estos libros tienen editores asociados, que quiere decir que yo como editora llevo muchos años haciendo edición. Antes de EBL Colección Cielo Abierto estaba El Villar de Lucrecia, en el cual sí edité y seleccioné junto con un escritor que se llama Rodrigo Castillo. Pero en este caso lo que decidimos, porque tampoco es que uno sea la más conocedora del universo de todo, de la poesía persa o de la poesía brasileña contemporánea, etcétera, fue invitar a editores asociados que de alguna manera tuvieran una visión mucho más amplia, y que ellos fueron los que decidieran los poetas que iban a estar de cada una de las ciudades o de los países en los cuales se están haciendo estos libros. En este caso hubo dos editores asociados, uno fue Stephen Fuller y el otro fue Jack Little. Jack Little también viene del Reino Unido, pero él vive en México hace un par de años, entonces se dedicó con una dedicación absoluta a leer a los poemas de muchos autores, hasta que se decidió los autores que están aquí en Enemigos, y después empezó a leer obra, a escucharla, etcétera, hasta que decidió las duplas. Entonces, de alguna manera fue como hilvanando ya estas posibilidades de ciertos gustos, de ciertas afinidades, de ciertas no afinidades, pero que de pronto podrían ser complementarias a la hora de traducir, y no tiene que ver con una cuestión generacional, ni mucho menos, simplemente fue como la mano que decidió y dijo, bueno, a ver, a lo mejor en el caso de Holly Pester y yo, que estamos ahí juntas, pues las dos tenemos una cierta búsqueda con la poesía sonora. ¿Se conocían? No. Ni Amanda de la Garza con Stephen Fuller se conocían, sin embargo tienen una relación con el arte contemporáneo, sí tienen ciertas sensibilidades comunes, pero no exactamente iguales. Entonces, de alguna manera esas duplas se fueron como gestando a través de la lectura de Jack Little, que dijo, estas son las duplas, ¿no? Él fue el encargado de hacer esas duplas y creo que no se equivocó. Sí. Y en tu caso quería preguntarte, Steven, ¿cómo fue tu proceso de traducción y el proceso de selección en el caso de los poetas de la ciudad de Londres?
Well, unfortunately, as it relates to tonight as well as to this project, I'm monolingual. And a huge part of my activities and my interests in curatorial activities in poetry especially are with different nations and different languages. So I think to a certain extent, it's a passing aeroplane, I think my activities therefore are somewhat unique. They begin with a lack, and a lot of translation theory is very, very close to my heart, is what you said. Where I think that translation is something that shows that poetry comes from an arbitrary moment. It could be a newspaper, a thought, an emotion, a feeling. It's a refraction of a language that is around us, a world of language. And I think that's why I still think there's room within the translation process, albeit one that's rather radical, for someone who doesn't have the originary language. I mean, it's a given from the start that it's not a faithful translation, and that word perhaps is the interesting word. Where does the boundary between collaboration and translation go? And why is that not investigated heavily in more traditional types of poetry, especially in the UK? Where's the relationship between an editor and a poet? I mean, where do these become collaborations of an artistic venture rather than a professional one? So I have great interest in looking at translation the way I've looked at collaboration. My project in the UK called Enemies, which is where this title came from, is all about collaboration, putting poets together and putting poems with artists, musicians, sculptors, really radically different art forms, because that doesn't seem to be something that is happening much, and should. So I was really interested to try and find a space within Enemies where radical translation could have its say. So I really loved the idea that not only was, especially from the English side I think, but not only was faithfulness not expected, it was almost not encouraged, because then you would produce a book of translations, and that has a certain weight behind it, a certain history. And what we were really trying to do is produce new poems inspired by our lack. I mean, Tom Rayworth and Tim Atkins, they speak Spanish, but the other 6 of us, we don't. And so how did we do it? Well, I asked all the poets in England how they did it. Some used dictionaries, some used Google Translate, some used a friend. And it was about that originary moment. What was their sense in their own poetics of being inspired by the other persons? And that's very much what I did with Amanda, because our poetries are very different. I think this project's been curated on a sense of who the human is, who the poet is, first and foremost, and then their styles kind of come together in this process. So I certainly did that. I used Amanda's as starting points for my own work. And I think, in a way, that's a very beautiful thing. It's a very faithful thing to have someone else's mind, their poetry, inspire you. And the other thing is exactly as you said, we have 2 different launches. Well, like readings, not the launch because the book wasn't already at that moment, but there was a reading in London, and there was a reading in Mexico City of some of the translations and from the poems from the book. Like in 2013, we make a... I was actually because he's your enemy. He's your enemy. I was like, yes, I've won over by talking too much. Ven cómo traducir. Ven cómo uno va en este mundo contemporáneo. No, es que en este mundo contemporáneo, Steven, uno pasa rápidamente del inglés al español, del español al inglés y al alemán y así. Bueno. No, lo que quería decir es que justamente también, eso es importante, los libros de Vélez y Revierta nacieron en esta idea de cómo nos traducimos todo el tiempo, de muchas maneras, que van desde alguna manera desde las narrativas personales y de cómo nos vamos contando en los espacios públicos, privados, digitales, etc. Y cómo vamos traduciendo todos estos hechos. Y bueno, la poesía es el pulso completo de esas traducciones. Y todo el tiempo estamos pasando también de la imagen al lenguaje, del lenguaje a lo sonoro, ¿no? Está como todo en una especie de entramado completo. Y en este sentido, por ejemplo, Steven escribió especialmente poemas para este libro. En el caso tuyo, Pura, hiciste una selección, me gustaría que hablaran de eso, y también cómo fue traducir, en el caso tuyo, a Jeff Hilson, y en el caso tuyo, que ya lo contaste un poco de lo de Amanda, si significó alguna problemática o no, y qué viste cuando la escuchaste ya en la lectura en vivo. Bueno, claramente Steve y yo venimos de generaciones un poco distantes, ¿no?
Creo que eso es una obviedad. Yo vengo de una generación en la que la poesía está muchísimo más centrada lingüísticamente hablando, ¿no? Es decir, si no se le tiene, de ahí parte, y la lengua que produce el poema es la propietaria, por así decirlo, de ese mundo emocional del poema. Por eso es que siempre se ha dicho que el poeta, el traductor es un traidor y que no es posible hacerlo, en el sentido justamente de que la música propia de esa lengua es absolutamente intraducible. Sería una estupidez decir lo contrario. ¿Cómo va a ser? No nos parece ni absolutamente nada. Bueno, pueden parecerse un poquito, pero ni siquiera el italiano y el español, vamos a decir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno se enfrenta a una experiencia de este tipo? Si no es con una actitud absolutamente creativa de hacerlo nacer, dándole los valores de esa lengua, en este caso el español, al que se está vertiendo, yo no quiero que lo que se lea, que yo hice, se parezca como un inglés así como cojo, pocho. No, que la idea, según tanto defendió José Emilio Pacheco, es crear un buen poema en español. Y que además maestros enormes que he tenido la suerte de tener yo en esta vida, ¿no? Que me han enseñado que se trata de que suene, que por eso el soneto se llama soneto, para que suene un poco a lo que es, y no pretender que hay una cosa literal que puede existir, y mucho menos la música de la lengua. Lo que yo veo diferente de las generaciones más jóvenes es que como el arte ya está tan compenetrado en todas las esferas, no nada más la esfera del arte por escrito, sino desde la pintura y desde en fin, las artes visuales, todas ellas, ¿no? Y la música, qué decirlo, hay una libertad muchísimo mayor, no está tan centrado en la lengua. De hecho, muchísima gente que escribe hoy día en español, pues sus poemas tienen muchísimas citas o cosas dichas en otras lenguas. Hay una libertad muchísimo mayor ya, de que las puertas están mucho más abiertas, es mucho más un cielo abierto hoy día, ¿no? No tan basado en lo que yo en algún momento hice con sonetos que traduje, ¿no? Y vaya que era todo un desafío. No estoy diciendo que no lo sea hoy día, es un desafío totalmente de otro tipo. Yo creo que la actitud creativa tiene que ser absolutamente franca y abierta, ¿no? Alguien demasiado temeroso, cauto, no veo cómo podría entrarle algo así. Hay que entrarle con una libertad total. No sé qué piensas, Steve. Yeah, I think that without generalizing, England has a pretty unique tradition when it comes to translation. We have voices like, it's often associated with Philip Larkin, who talked about translated poetry. Why would I read that? As though there's an essential property of the poetry in the other language that is possessed by everyone, including people who don't even speak the language. And I really resist that, because, you know, again, in a nice way, you hear a lot of quite pretentious people in the UK saying, like, oh, that's a bad translation of Dostoevsky. And I say, do you read Russian? No. Well, how would you know? I mean, there only exists the version that you have access to. And to me, that's the beginning point. From the start of reading literature, I read translated literature, and it wasn't translated literature to me, it was that version in front of me. Dostoevsky could have been from London. It doesn't make a difference to me. And someone could put certain meanings on certain traditions, you know, writing in a Japanese way carries a certain exotic Japanese. I don't believe that either. I think we can impersonate these things now, especially with the way the world is now, with cross-cultural communication being so rapid. So it begins from a moment in the UK where people are either really faithful to the point where they think they're trying to defeat almost a metaphysical mountain, like it's a failure but I'll try, or it's such a failure they don't bother, which I don't think is the case in other nations. I think there's a much more malleable relationship with literatures outside of English. So I think to a certain extent the avant-garde tradition, the experimental tradition in the UK has really embraced the notion that if it is a failure, that's a wonderful thing. I mean, this is a Benjaminian thing, this is a Wolf Feynman's idea, it's a very old idea, that if a translation is inherently a failure, that's the most beautiful moment, because you're free. And you can be faithful to the original idea, to the language, to the sound, the music, these different relationships you can have with each text. But if you begin from the notion of failure, you're really doing something very, very exciting. And I think one of the most beautiful parts of literature that I'm involved in, not being a translator really, is how unknown translators are.
how hidden their names are, it seems to me that it's the most beautiful thing, because they do some of the most important work and then hide, almost like it's an honor for people to not be receiving the credit or the praise. Because it's almost like they've created a new word that should somehow be a hyphenated name, like a double-barrel surname, you know, the author, double-barrel with the translator, and it's rarely like that. So I think in a project like this, the only thing I worried about was Amanda's feelings. The only thing that would concern me is her human feelings, whether I'd butchered her text. So I made sure before, thinking all this, that being my opinion about translation, that she was comfortable with what I would like to do. And when she was, because she's an amazing, amazing woman, amazing poet, then I just butchered it as much as I possibly could with that feeling, you know. A loving butchery, you know, all love has a bit of butchery in it, I think. So that's it. Y una de las maravillas que tiene este proyecto es que se puede poner en colaboración a las dos personas de la mancuerna, ¿no? Es decir, vamos a decir, yo no le llamaría carnicería a lo que tú has hecho, pero tú dijiste. Pero si tú tienes ese sentimiento y la otra persona no está de acuerdo, lo puede decir y eso no funcionar y listo, ¿no? No es exactamente así. En realidad, cuando entran los poetas a este proyecto, están avisados. O sea, están avisados. Es un poco como cuando uno trabaja como en interdisciplina el poema con el músico o el compositor electroacústico y te dice, vamos a hacer una cosa híbrida donde el poema exactamente igual no va a sonar, ¿no? Y uno en ese juego de hibridación o de contaminación de lenguajes se permite esa aventura, o sea, se permite esa oportunidad a sabiendas de que el poema será otra cosa, ¿no? En ese contacto, en ese contacto y que algo va a pasar. En el caso de estos poemas, pues es así, uno entrega el alma, muchas veces no pensando en los sentimientos de los otros, porque hay de todo, o sea, hay quien verdaderamente escribe nuevos poemas a partir de los poemas, y eso también es una forma de creación y de ver cómo de quedarse como con el núcleo conceptual del poema y hacer otra cosa, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en Holly Pester. Pienso en dos poetas, como lo que platicábamos justo hace rato, Tom Bradford, Rodolfo Mata, que me gustaría que nos comentara de esa dupla también, de esta capacidad también de entender hacia dónde iba el poema, de llevarlo a la otra lengua y hacer un cuerpo poético increíble, ¿no? Entonces, pero sí saben, sí están enterados que están entrando a un lugar incierto. O sea, que no es esta traducción de que le hablas a tu traductor y le dices, no estoy de acuerdo, porque no, para nada. No, además ese es uno de los chistes de este proyecto, ¿no? Que se parte, digamos, el planteamiento de base es, esto es una nueva creación, y de ahí partimos, ¿no? Porque en el mundo un poco más conservador, eso se sabe y se da por hecho hasta cierto punto, pero hay una cierta incomodidad siempre, y aquí este es el planteamiento original, y esto es lo que tiene maravilloso. De todas maneras, ahí mismo se encuentran todas las cosas que se han encontrado siempre en el mundo de la traducción. Es decir, hay cosas recreadas magistralmente, hay cosas traducidas literalmente, que al ser traducidas literalmente están bien, ¿no? Digamos, un ejemplo así que se me ocurre de otras cosas que se han hecho en otro, en este proyecto, en algún momento que se tradujo un poema mío en el que yo mencionaba entre azul y buenas noches, la frase, ¿no? Muy difícil de traducir, digamos, esa cosa nada más hay que buscarle un equivalente del otro lado de las cosas y uno tiene que saber muy bien de qué están hablando. Y quien lo tradujo de manera literal, ¿no? Pero funciona en el poema. Es increíble lo bien que funciona, ¿no? Y con ese mismo traductor he tenido esa misma experiencia que me ha llevado a mí a descubrir cosas que yo misma no quise decir en ese original y que el traductor descubrió. Y realmente ese es el gran chiste que tiene la traducción, y que puede uno permanecer en la sombra, como dice Steve, ¿no? Es un poco puede tener una trampa el asunto, pero yo creo que es una buena trampa. ¿Quieres que leamos algo? Sí, me gustaría que leyéramos. Ustedes saben que mañana Pura y Steven van a estar en una lectura a las 8 de la noche, en la cual
les comento que no deben perderse, pero sí me gustaría que leyéramos a lo mejor alguna de tus traducciones de Jeff Hilson, de Amanda, ¿sí? ¿Y tú? Una de las... Y el de Tom Radward. Sure. ¿Sí? So I'll read one of the. Check this out. I'll read one of the butcheries that I was referring to, and I apologise on Amanda's behalf for what I have done. So this is her poem called Yesterday. Flamethrower water ruins bring forth a method of inquisition known as antiquing. Roman columns as Amazon trees making cheap Soviet-era housing solutions. We remember the red line, the sickle, irrespirable, the feet bound backwards, the toe tortured, and for integrity's sake, communist dictatorships producing few comedians of note. Everything appeared integral, the dead bodies and the minor drama of the burning Yama. Y ahora voy a leer el original. Buscábamos aquellas ruinas, coletazos de historia antigua, columnas romanas en la selva amazónica, edificios soviéticos sobre pirámides prehispánicas, remembranzas de un limo denso y respirable, los pies metidos a fondo en esa risa, en ese gesto, intacto. Todo parecía intacto. Tu cuerpo, el mío, la muerte, la ruina en llamas. ¿Quieres leer el original de Jeff Hilson? Sorry. Yeah, that would be a pleasure. Él va a leer el original que yo traduje al español de Jeff Hilson. You want me to read it first? Interlude number 3. Interlude number 3 by Jeff Hilson. In my Orlando Gibbons fantasy go Glenn Gould, and do not whack the circle-bearded boys of the Lord of Salisbury. Going Glenn Gould straight returned virginal and unorganistic. Feminine the endings of Henrietta Maria heretofore, her kittens thereupon Marie Antoinette. In the beginning Orlando Gibbons came forth rallying Glenn Gould in idiot mittens like the boys of the Lord of Salisbury. In furious ermine jerking in thy wrath, I'm sorry I cut off your boy hands of ancient origin. Only honourable men go with honourable men, with arms playing Renaissance tag, up and down your silent moog. Oh God, I'm in it, or Orlando Gibbons, or the Lord of Salisbury. Is it from whose boys Glenn Gould hears via, oh Canada, of a room full of spies? Gee, farewell jerks, hello sighs. Of the boy hands, ancient or modern or revised. He de decir algo antes de leer el poema en español, que es un poema enteramente musical, lleno de alusiones musicales y que trata de seguir un poco, digamos, lo que habría hecho en su increíble virtuosismo Glenn Gould. Interludio 3. En mi fantasía de Orlando Gibbons, Glenn Gould sal volando y sin dar un revés a los chicos del señor de Salisbury, los de la barba ovalada, a Glenn Gould volando derecho, recién de regreso, cuán virginal y de orgía incapaz, y cuán femenino el final de Enriqueta María, en adelante Gatitos y más adelante de María Antonieta. En un principio Orlando Gibbons dio un paso al frente, los bríos recobrando ante Glenn Gould en guantes idiotas, como los chicos del señor de Salisbury, envueltos en furioso armiño, sacudiéndose en vuestra cólera. Siento mucho haberte cortado las manos de niño, muy nobles. Los hombres honrados se reúnen jugando las traes, con hombres armados en renacentista aquí y allá, en tu silencioso sintetizador. Ay Dios, ¿soy eso yo, u Orlando Gibbons, o de Salisbury el señor? Es eso de cuyos chicos Glenn Gould deprisa escapará de una estancia bien llena de espías por Canadá. Bueno, hasta luego, imbéciles, sola suspiros de palmas de niños, de antiguas o modernas o revisadas.
bandas de niños. Como oyeron, bueno, en inglés todas las dos traducciones son increíbles, hay música por todos lados en esos dos, es increíble ese poema, increíble. Sí, y no sé si leemos algo de Tom Bradworth, ¿sí? Yeah. Sí, las traducciones son de Rodolfo Mata. Vamos a leer un solo poema y luego podríamos abrir una sesión de preguntas y respuestas con ustedes. Y también decirles que hay una serie de lecturas de estos poemas en YouTube, ¿no? Sorry, I didn't have my number now. Yes, there are some readings from some of the translations on the YouTube on the Enemies Lounge. Absolutely, yeah. If you go to wearenemies.com, it's quite a memorable URL. Yeah, you can see an event from last year, the Enemigos event in London, where we had no Mexicans. I drafted in a host of Spanish and Catalonian friends to read the Mexican work, which worked, but no, we had all the English people there, and it was magnificent. So yeah, please go and watch the videos. And it's a great honour to read Tom Rayworth's work. He's one of the greatest British poets of the last century, and probably the best living British poet, I'd say, but deeply underappreciated in England, though greatly loved in America. So do look up Tom Rayworth. Cool. This is called You've Ruined My Evening, You've Ruined My Life. I would be 8 people and then the difficulties vanish. Only as one I contain the complications in a warm house roofed with the ribcage of an elephant. I pass my grey mornings rerunning the reels, and the images are the same but the emphasis shifts. The actors bow gently to me and I envy them. Their repeated parts, their constant presence in that world. I would be 8 people, each inhabiting the other's dreams, walking through corridors of glass-framed pages, telling each other the final lines of letters, picking fruit in one dream and storing it in another. Only as one I contain the complications, and the images are the same, their constant presence in that world. The actors bow gently to me and envy my grey mornings. I would be 8 people with the ribcage of an elephant, picking fruit in a warm house above actors bowing, rerunning the reels of my presence in this world. The difficulties vanish and the images are the same. 8 people, glass corridors, page lines repeated, inhabiting grey mornings roofed with my complications. Only as one, walking gently, storing my dream. Arruinaste mi noche, arruinaste mi vida. Sería yo 8 personas y entonces las dificultades se desvanecerían. Solo como una contengo las complicaciones. En una casa tibia techada con el costillar de un elefante, paso mis mañanas grises recorriendo los rollos y las imágenes son las mismas, pero el énfasis cambia. Los actores se inclinan suavemente ante mí y los envidio. Sus papeles repetidos, su constante presencia en este mundo. Sería 8 personas, cada una habitando los sueños de los otros, caminando a través de corredores de páginas enmarcadas por vidrios, diciéndose unas a otras las líneas finales de cartas, recogiendo frutas en un sueño y guardándolas en otro. Solo como una contengo las complicaciones y las imágenes son las mismas. Su constante presencia en ese mundo, los actores se inclinan suavemente ante mí y yo envidio mis mañanas grises. Sería 8 personas con el costillar de un elefante, recogiendo fruta en una casa tibia sobre la inclinación de los actores, recorriendo los rollos de mi presencia en este mundo. Las dificultades se desvanecen y las imágenes son las mismas. 8 personas, corredores de vidrio, líneas de páginas repetidas, habitando mañanas grises, techadas con mis complicaciones, solo como alguien caminando suavemente, guardando mi sueño.
me dice Pura que lea una de las traducciones que hice de Holly Pester, lo cual me está poniendo en un grave problema porque los poemas de Holly Pester, el de Holly, Holly hizo todo un juego espacial con mi nombre, y entonces, bueno, yo hice uno con el suyo, y bueno, voy a intentar, se los voy a enseñar porque si no es muy difícil que... ¿Cuál es? O sea que voy a tratar de interpretárselos de la mejor manera posible. Hops. Li. Pester. Holly Pester, Holly Pester, Holly Pester. Pester, hol, ter, lipster, ester, pe. Ho. Espero que haya estado más o menos. Porque Holly, déjenme decirles que es una de las mejores poetas sonoras que yo he escuchado en mi vida. She's amazing, ¿no? Bueno, abro el micrófono a ustedes. No sé si alguien tiene por ahí en el público alguna pregunta, duda que nos quiera hacer. Aprovechen que está aquí Pura, Steven. ¿Por allá? ¿Alguien? Take advantage of me. Sí, si alguien nos puede ayudar, porque la verdad es que con la luz no vemos si alguien está alzando la mano. ¿Sí? ¿Les podemos pasar un micrófono y se lo dan para que la gente pueda escuchar? Be merciful if you speak English, ask in English. I'm a stupid fat idiot who doesn't speak Spanish. Don't hate me. Bueno, mi pregunta va para Pura. Me llamó muchísimo la atención desde el principio cuando dijo que ella considera que la poesía no es literatura. Realmente me encantaría escuchar esa visión. Bueno, sí.